¿Alguna vez has experimentado esa sensación de ser invisible frente a quien más importa? Ese dolor silencioso de trabajar al lado de alguien sin que jamás te vea de verdad, sin que reconozca tu sacrificio, tu lealtad, tu dedicación que consume tu vida. Hay momentos en la vida en que la injusticia es tan profunda, tan arraigada en las estructuras que sostienen nuestras vidas, que parece imposible que una sola persona pueda hacer alguna diferencia significativa. Pero esta es exactamente una historia sobre cómo una mujer que nadie veía, que nadie valoraba, que era solo un fantasma en las sombras de una propiedad lujosa, hizo una diferencia tan monumental que cambió para siempre el destino de una familia entera. Esta es una historia sobre invisibilidad transformada en fuerza inquebrantable, sobre mentiras que explotan en verdad cristalina, sobre un hombre que casi pierde todo por confiar en las palabras correctas salidas de la persona equivocada. Y todo comienza con un viudo que no conseguía ver a aquella que siempre estuvo justo delante de él, cuidando de sus hijos con el amor que él mismo había perdido la capacidad de ofrecer cuando el luto consumió su alma, que descubrirá cuando finalmente abra los ojos. La respuesta está aquí, en esta historia de transformación, redención y el poder infinito del amor verdadero. Para siempre por una mujer cuya valentía nadie conseguía anticipar. La propiedad no era grande solo en tamaño físico, sino en peso emocional, en importancia simbólica, en secretos guardados por paredes que susurraban historias de tradición establecida, poder no cuestionado y mentiras cuidadosamente tejidas durante generaciones sucesivas, secretos que resonaban a través de los pasillos como fantasmas, buscando desesperadamente a alguien que finalmente los oyera y creyera a pesar de toda la evidencia contraria. Los jardines, que en otro tiempo habían sido famosos en toda la región por la belleza incomparable de sus rosales ingleses, cultivados con esmero y fuentes de mármol que brillaban como joyas de valor inestimable en los días de sol raro, ahora exhibían una elegancia melancólica que tocaba el corazón, con hojas caídas amontonándose en los caminos de grava blanca y arbustos, podados con precisión militar, que sugería control total, como si la belleza necesitase ser domada, controlada, disciplinada, sometida al orden de forma tan rigurosa que toda la alegría espontánea había sido completamente extraída de ella. El viento de noviembre susurraba a través de las ramas desnudas de los árboles, como si contara historias olvidadas, trayendo consigo ese olor particular que solo el otoño inglés conseguía ofrecer con perfección, una mezcla penetrante de tierra húmeda, hojas en descomposición y promesa de inviernos aún más rigurosos venideros, y dentro de la casa ese viento encontraba sus entradas a través de rendijas no detectadas en marcos de ventanas antiguas, creando un sonido constante, casi conversacional, como si la propia casa estuviera intentando contar secretos que nadie quería realmente oír, que todos intentaban ignorar. Las habitaciones interiores de Blackwood Manor mantenían una frialdad que ninguna cantidad de chimeneas encendidas conseguía disipar completamente, esa frialdad particular de caserones antiguos, donde el calor desaparecía tan pronto como intentaba establecerse en el ambiente, llevado por las corrientes de aire invisibles que parecían tener vida propia y propósito deliberado de asolar la propiedad. Emily Hartwell había llegado a esa propiedad 3 años antes, a los 22 años, con las manos curtidas de quien siempre trabajó desde la infancia más tierna y el corazón lleno de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera hacer una diferencia real en la vida de esos niños que había visto en un único retrato descolorido antes de ser contratada por carta formal.
Ella había perdido a sus propios padres a los 16 años, víctima de la fiebre que barría los arrabales oscuros de Londres, donde su familia había vivido en pobreza resignada y se había criado a sí misma después de aquello a través de trabajo arduo que la envejeció antes de tiempo, trabajando en caserones menores, en casas de viudas mal dispuestas y amargadas, en propiedades donde nadie realmente notaba que había una joven muchacha trabajando en los pasillos oscuros, aprendiendo lentamente los secretos profundos de cómo una propiedad funcionaba desde sus cimientos hasta sus techos, decorados con relieves de oro laminado que nadie realmente veía. Había aprendido a través de la experiencia ardua que las estructuras de autoridad no se basaban en justicia genuina, sino en conveniencia pura, que las mujeres más peligrosas eran aquellas que habían aprendido a disfrazar la crueldad como preocupación maternal, que el silencio era una herramienta tan poderosa como cualquier grito ensordecedor, y que había una diferencia fundamental entre estar biológicamente vivo y estar verdaderamente vivo en el sentido espiritual y emocional. Su pelo era castaño, el color exacto de esa tierra después de una lluvia fuerte, siempre recogido rigurosamente en un moño apretado que le tiraba de la piel de la frente, de forma tan severa que creaba pequeñas líneas de concentración permanentes entre sus cejas. Sus ojos eran grises como el clima de Blackwood. Durante sus peores días, con esa cualidad casi mágica de espejo que reflejaba lo que las otras personas sentían sin nunca verdaderamente revelar lo que ella misma estaba sintiendo, guardando sus secretos como tesoro, y sus manos, siempre rojas de trabajo, piel agrietada en las articulaciones de forma que a veces sangraban cuando se movían a través de agua demasiado caliente. Se movían con eficiencia notable y una gracia casi invisible a través de las tareas diarias que definieron su existencia en esa casa sombría y fría. Había estado presente en conversaciones privadas porque su invisibilidad era tan completa, tan absolutamente establecida en la mente de aquellos a su alrededor, que era como si no existiera en ningún registro de realidad que importara verdaderamente. Ella cargaba bandejas pesadas, arreglaba habitaciones que pronto se desordenaban de nuevo, limpiaba manchas de lodo de las alfombras persas con cuidado meticuloso que rozaba la obsesión, luchando contra manchas que parecían destinadas a permanecer eternamente marcadas en el tejido caro e importado, porque para el mundo por encima de ella, ese mundo de clase definida, ese mundo de importancia socialmente reconocida, ella simplemente no existía de forma alguna. No tenía caras que fuesen memorizadas, no tenía nombre que fuese pronunciado, era solo la fuerza invisible que hacía que todo funcionara sin ser vista jamás. El verdadero corazón de Blackwood Manor latía en sus pasillos de sirvientes que eran más oscuros y más fríos. En ese mundo oculto, donde las máquinas que mantenían la propiedad funcionando trabajaban a la sombra, invisibles para aquellos que vivían en la luz de los salones superiores, y era allí, en ese reino subterráneo que tenía sus propias leyes y tradiciones, que Emily había encontrado su propósito verdadero, no a través del reconocimiento público o de la gratitud oficial que nunca llegaría, sino a través de dos niños pequeños, cuyos ojos aún tenían la capacidad increíble de verla de verdad, de realmente verla como persona, cuyas sonrisas aún podían iluminar los pasillos más oscuros, cuyas pequeñas manos aún alcanzaban la suya en los momentos en que estaban asustados o tristes. Edmund Langley, el viudo que poseía Blackwood Manor y todo lo que en ella había, era un hombre enterrado tan profundamente en su propio luto que estaba comenzando a olvidar lo que era respirar aire que no estuviera saturado de tristeza y remordimiento.
sepultado bajo montañas de responsabilidad que nunca había pedido cargar, cuentas que necesitaban ser pagadas para mantener el estándar de vida, propiedades que necesitaban ser mantenidas en orden, inversiones que necesitaban ser monitoreadas constantemente, obligaciones que exigían su atención constante y dejaban poco espacio para pensar en cualquier otra cosa. Tenía 38 años, cabello negro que comenzaba a encanecer prematuramente en los lados, de forma que creaba un efecto de 2 tonos que parecía prematuro para su edad relativamente joven, un rostro que había sido considerado hermoso y atractivo antes de que el dolor lo tallara en algo más severo, más impenetrable, como si la tristeza hubiese lentamente reorganizado sus rasgos en una máscara permanente que él vestía todos los días. Sus ojos habían sido azules antes, ese azul brillante que las mujeres habían mencionado con admiración en sus diarios privados, pero ahora eran un azul opaco, como vidrio que había perdido su transparencia original, como ventanas que habían sido cubiertas desde dentro con cortinas que nunca abrían. Su voz, cuando hablaba, que era raramente y solo sobre asuntos de negocio práctico, tenía esa cualidad particular de alguien que había olvidado completamente cómo hacer cualquier cosa aparte de hablar sobre cosas que no importaban verdaderamente, solo cosas que necesitaban ser administradas eficientemente. Su esposa, Catherine, había muerto 7 años antes. Había muerto en el parto complicado, trayendo a sus hijos gemelos al mundo solo para dejarlos huérfanos de madre instantes después de sus primeras respiraciones. Y desde ese momento terrible, Edmund se había perdido en una oscuridad de trabajo obsesivo, de negocios que exigían su atención, de cualquier cosa que pudiera evitar confrontar la realidad cada vez más innegable de que sus hijos crecían sin él, de que cada día que pasaba era un día que no podía recuperar nunca, de que había abdicado de la paternidad a cambio de evitar el dolor personal. Él confiaba ciegamente en Lady Beatrice, la tía de su difunta esposa, una mujer que había sido visitante frecuente en Blackwood durante el tiempo de vida de Catherine, que había ofrecido sus servicios para supervisar completamente la propiedad y la crianza de sus hijos 3 años antes, cuando la situación se había vuelto absolutamente insoportable, cuando la negligencia de Edmund había comenzado a producir consecuencias visibles que no conseguía ya ignorar. Lady Beatrice había venido a Blackwood con promesas articuladas con extrema claridad, de orden perfecta, de estructura impecable, de garantizar que todo funcionara de acuerdo con las tradiciones establecidas de la familia y las expectativas rígidas de posición social. Y Edmund, desesperado, de forma que no conseguía ocultar completamente, agotado hasta el punto de no conseguir permanecer despierto durante cenas formales, incapaz de estar presente incluso cuando estaba físicamente allí, había aceptado esa oferta con un alivio patético que había avergonzado a sí mismo profundamente. Lo que Edmund no sabía era que ese alivio inmediato le estaba costando todo lo que él realmente tenía de valor. Estaba comprando paz temporal para sí mismo a través de la esclavización emocional de aquellos que no conseguían defenderse contra la manipulación adulta. La vida dentro de Blackwood Manor funcionaba según 2 realidades simultáneas completamente diferentes, como si la propiedad respirara en 2 tiempos distintos, en 2 frecuencias que nunca deberían encontrarse, pero que inevitablemente colisionaron con fuerza explosiva cuando una tercera fuerza, esa fuerza invisible llamada Emily, finalmente consiguió encontrar voz y valor para hablar lo infalible. En la realidad superior, aquella que ocupaba los salones de recepción con sus paneles de madera oscura y techos demasiado altos para comodidad genuina,
aquella que existía en los comedores formales, donde los lugares de cada persona eran determinados no solo por preferencia personal, sino por jerarquía rígidamente definida y respetada. Aquella que vivía en los despachos de madera oscura, con sus chimeneas siempre encendidas y sus paredes cubiertas con retratos de ancestros, cuyos ojos parecían seguirte desde cualquier posición en que te colocaras. La vida transcurría con elegancia medida y controlada, con conversaciones refinadas sobre asuntos de importancia política o dinero, con el tipo de orden que solo aquellos que nunca tienen que hacer el trabajo real con sus propias manos consiguen apreciar verdaderamente. Bien definidos, que parecían haber sido esculpidos en mármol por un maestro. Sus cabellos grises eran siempre perfectos, mantenidos en ondas elegantes que habían sido presionadas en su lugar por rulos durante la noche anterior con precisión. Su vestuario era siempre apropiado para la ocasión, hecho de seda fina y lana de primera calidad, con bordados que costaban más que un salario anual de una criada común. Su sonrisa era siempre presente, siempre lista, como una máscara tan bien ajustada que hasta ella había olvidado que era una máscara hace tantos años que ella había comenzado a creer que era su rostro verdadero e innato. Ella le había explicado a Edmund, durante conversaciones estratégicamente planeadas en su despacho que él después percibiría, había sido cuidadosamente orquestadas para parecer casuales y amistosas, que era absolutamente necesario mantener la propiedad bajo disciplina rígida y constante, que los niños, especialmente los niños sin madre, necesitaban estructura severa, que los sentimientos indulgentes solo los echarían a perder para el resto de sus vidas, que la tradición establecida exigía ciertos estándares que no podían ser comprometidos sin riesgo de total degeneración moral, no solo de los niños, sino de la propiedad entera. Ella le había susurrado esas cosas, de forma que parecía que estaba compartiendo secretos valiosos con él, de forma que parecía que estaba protegiendo sus intereses genuinamente, de forma que parecía que era la única persona que realmente entendía lo que era necesario hacer para salvar a sus hijos. Y Edmund, cuyo juicio había sido dañado por la tristeza incesante y cuya gratitud por la remoción de responsabilidad parental era casi desesperadamente sincera, había creído en cada palabra que salía de sus labios bien entrenados. Era intenso y constante como la respiración de un animal vivo, donde la comida era preparada con esmero para servir a personas que nunca verían la cara de quien había hecho su alimento. En las habitaciones de los niños supervisadas y patrulladas por mujeres que no tenían voz oficial en las estructuras de poder, pero que tenían poder absoluto sobre niños pequeños y completamente vulnerables. En las pequeñas áreas donde aquellos que no importaban suponían que nadie los veía, una historia completamente diferente estaba desarrollándose como una flor venenosa que nadie conseguía reconocer mientras ella aún estaba floreciendo lentamente. Era allí donde Emily pasó sus días trabajando incesantemente. Era allí donde ella se había vuelto tan invisible que podía observar cada movimiento, cada susurro, cada vacilación que revelaba verdades que nadie oficialmente reconocía, pero que todos sabían que existían y fingían no saber. Comían menos cuando Lady Beatrice estaba en la mesa, como si la presencia de ella tuviera la capacidad literal de hacer la comida desaparecer de sus bocas de forma mágica, que hablaban más bajo cuando ella pasaba por los pasillos, que desarrollaron esa aptitud particular que los niños negligenciados desarrollan de hacerse pequeños, invisibles, convenientes. Pasaban horas en las habitaciones oscuras y frías, esperando que alguien, cualquier alguien, los notara con simpatía,
esperando que una voz llamara por su nombre de forma que sugiriera preocupación verdadera en lugar de simple irritación, que deseaban ser abrazados, pero aprendieron a vivir sin ese contacto humano esencial. Emily había notado todo eso, claro, porque su trabajo significaba estar en esas habitaciones frecuentemente durante el día y la noche. Significaba limpiar las migajas de comida que los niños dejaban en las sábanas porque comían secretamente los panecillos que ella había robado meticulosamente de la cocina noche tras noche, porque entendía que el hambre era un tipo de crueldad que nadie hablaba en voz alta, pero que todos sabían que existía, que estaba allí, que se estaba volviendo más severa con cada semana que pasaba. A los niños verdaderamente vivos de forma real y significativa. Ella transportaba comida del plato de los otros sirvientes con cuidado. Ella conservaba porciones de sus propias comidas escasas. Ella ahorraba de su salario miserable para comprar fruta cuando podía. Ofrecía consuelo a través de su simple presencia amorosa, siendo el tipo de presencia que no exigía nada a cambio aparte de estar allí, que no pedía obligación formal, que simplemente era consistentemente como respiración, como latido de corazón constante. Ahora, 3 años después de ese arreglo silencioso, esa rutina de invisibilidad que había funcionado tan bien por tanto tiempo, estaba a punto de ser interrumpida por un evento que nadie había anticipado posible, pero que cambiaría todo de formas que aún no podían ser previstas por nadie en esa casa. Edmund había finalmente despertado al hecho desolador de que necesitaba reestructurar su vida, de que no podía continuar como estaba, perdido en su despacho como un fantasma, ajeno completamente a sus hijos, ausente incluso cuando estaba presente en cuerpo, si no en espíritu. Había sentido el vacío volverse cada vez más clamoroso e intolerable, ese silencio que viene cuando te das cuenta de que 20 años se han ido sin que tú hayas notado realmente, y no tienes nada que mostrar por eso, aparte de propiedades materiales y dinero que no conseguía gastar verdaderamente. Y su solución, sugerida por Lady Beatrice en conversaciones que habían parecido tan razonables en la época, conversaciones que había tenido durante almuerzos tranquilos y aparentemente amistosos, había sido buscar una nueva esposa, alguien que pudiera proporcionar esa maternidad cálida y esa orden eficiente que Lady Beatrice había prometido, pero que Edmund ahora percibía, de manera vaga e incómoda que lo perseguía durante las noches de insomnio, que nunca se había realmente materializado en forma genuina. Lady Beatrice había presentado a la candidata perfecta para este papel con una delicadeza casi teatral, que Edmund ahora reconocería como manipulación completamente calculada. Victoria Thorne, viuda ella misma a los 29 años de edad, hermosa de manera que parecía diseñada específicamente para agradar a hombres que estaban en luto profundo, con una risa que sonaba como promesa de mejor futuro y paz, con modales que sugerían comprensión profunda y auténtica sobre el dolor de perder un cónyuge, como si ella y Edmund compartieran un secreto que otras personas no conseguían comprender. Esas campanas que sonaban en tonos diferentes dependiendo de qué habitación las había accionado, un sistema de código que los sirvientes aprendían rápidamente a través de experiencia, con la infinita lista de tareas que nunca realmente terminaba, solo se reciclaba en un patrón que se repetía diariamente de forma tan consistente que podría haber sido marcado por reloj precisamente. Emily había despertado a las 5 de la mañana, como hacía todos los días sin excepción,
y había subido las escaleras de sirvientes, que eran más estrechas, más empinadas, más oscuras que las escaleras principales que solo personas de importancia usaban, siempre las mismas escaleras invisibles que nadie reconocía o valoraba, y estaba cargando la bandeja de café matutino para los gemelos, con su única taza de chocolate caliente que ella había ahorrado su propio tiempo para preparar con cuidado, cuando oyó un sonido que la hizo detenerse completamente en sus pasos, como si hubiera tropezado con una cuerda invisible. Sollozos, un sonido que Emily conocía demasiado bien porque lo había oído muchas veces en estos últimos 3 años en intervalos que la aterrorizaban, pero había algo diferente en él esta vez, algo más profundo, más desesperado, como si el niño finalmente hubiese llegado al final de su capacidad de mantener silencio y esperanza. Ella colocó la bandeja en un pequeño nicho en el pasillo, una acción que debería haberla dejado abierta para reprimenda severa si fuera descubierta, que podría haber significado su despido inmediato sin referencias. Y siguió el sonido hasta la habitación de los niños, que era una habitación que ella había visitado cada día durante 3 años consecutivos, pero que nunca había realmente dejado de parecer fría, como sepulcro, donde encontró a Charles y Catherine amontonados juntos debajo de las mantas pesadas, incluso aunque fueran niños demasiado grandes para compartir cama, incluso aunque eso violara las reglas que Lady Beatrice había establecido con rigidez sobre cómo los niños deberían dormir, reglas que Lady Beatrice patrullaba verificando las habitaciones en noches irregulares para garantizar que eran obedecidas con precisión. Charles tenía los ojos rojos de llorar, hinchados de forma que Emily pudo decir que había estado llorando durante horas enteras de forma continua, y Catherine, a pesar de sus 9 años de intentar parecer valiente como un soldado diminuto, estaba temblando de forma tan visible, tan incontrolable, que incluso un niño podría haber visto, que incluso una persona que realmente quisiera no ser amada podría haber sentido la desesperación. «¿Qué ha pasado?», preguntó Emily, y su voz salió tan suave, tan exenta de juicio, que parecía agua tibia, que los niños casi no pudieron oírla primero. Tuvieron que pedir que repitiera. Y fue exactamente a causa de esa suavidad, de esa ausencia total de juicio, de esa cualidad de seguridad absoluta que Emily había cultivado cuidadosamente, que Charles comenzó a contar la verdad que había estado quemando dentro de él como fuego. Él había despertado a las 3 de la mañana, esa hora extraña, cuando el sueño es más profundo, pero también cuando despiertas con sensibilidad máxima a ruidos, y había oído voces viniendo de algún lugar debajo de ese piso, y las voces eran demasiado bajas para comprender con claridad. Pero él había reconocido una de ellas como perteneciente a Lady Beatrice, y la otra como siendo una voz femenina que él había oído en conversaciones con su padre durante las visitas ocasionales. Pasillos principales, y había seguido las voces hasta la biblioteca, esa sala grande con las paredes cubiertas completamente de libros antiguos que tenía un olor a cuero envejecido y papel que nunca había realmente dejado el aire. Y allí, a través de la puerta que estaba entreabierta como invitando a la observación, él había visto a Lady Beatrice y a Victoria, esa mujer que había visitado varias veces en los últimos meses, que su padre había tratado con una delicadeza particular que Charles reconocía como diferente, y había oído cada palabra con su corazón disparándose. Casara con Edmund sería enviar a los gemelos a internado, que los niños eran insoportables, que ella no tenía intención ninguna de arruinar su juventud, sus años mejores, jugando a ser madre para niños que ni siquiera eran suyos, para niños que eran obstáculos. Lady Beatrice había respondido, y Charles había oído la aprobación clara en su voz, que esa era una excelente solución, que los hijos de Edmund eran demasiado complicados, que habían
sido negligenciados de forma tan severa durante esos últimos años que probablemente sería mejor separarlos de la influencia perjudicial del padre, que no se preocupaba. Ella los ha criado, ¿sabes? Los mimó, los hizo creer que son especiales, los hizo creer en cosas que no son verdaderas sobre su padre y sobre amor y sobre protección. ¿Tendré que entrenar a ese staff desde el inicio o puedo confiar en que usted organizará su desaparición discretamente? Ella es solo una criada. Al fin y al cabo, nadie realmente se importará. Nadie irá a cuestionar su despido sin referencias. Lady Beatrice había respondido con una risa, esa risa que sonaba como vidrio rompiéndose, como algo hermoso siendo destruido deliberadamente, que sí, claro, podría ser arreglado fácilmente, que Emily era solo una criada, que sería simple encontrar una razón para su despido, que nadie realmente se importaría, que ella había visto a muchos sirvientes desaparecer sin cualquier explicación durante su vida y nadie se había realmente incomodado. Y mientras Emily oía esa historia de la boca de dos niños, cuyos ojos brillaban con miedo puro y genuino, cuyos cuerpos temblaban bajo las mantas, como si estuvieran enfrentando una enfermedad terminal, algo giró dentro de ella, algo profundo y fundamental, algo que había permanecido dormido durante todos esos años de invisibilidad cultivada, de aceptación resignada, de conformidad silenciosa que había sido necesaria para sobrevivir en esa propiedad. No fue ira exactamente, aunque hubo ira, mucha ira de hecho, una ira que comenzaba en su pecho y se ramificaba a través de sus venas como veneno sagrado, pero al mismo tiempo esa ira era pura, era justificada completamente, era como si fuese un derecho divino que ella finalmente reivindicaba. Fue algo más fundamental que ira, fue la comprensión cristalina de que no había más ninguna razón para ser invisible, de que el tiempo para la paciencia había pasado definitivamente, que había llegado el momento en que ser invisible significaba ser cómplice en la crueldad, de que esos niños no merecían sufrir porque ella había elegido aceptar lo inaceptable. Ella se sentó en el borde de la cama dura y jaló a los dos hacia ella, sus cuerpos pequeños prácticamente desapareciendo en sus brazos amorosos, y prometió, con una voz que no dejaba espacio para duda o miedo, que nadie iba a llevárselos, que nadie iba a separarlos, que ella garantizaría que la verdad emergiera, costara lo que costara, y que ella estaría allí, estaría siempre allí. Porque esa era una promesa que ella realmente conseguía mantener con cada fibra de su ser. Ella descendió a la cocina principal antes del amanecer, cuando nadie más estaba despierto, cuando las estufas aún estaban enfriándose del día anterior, y encontró a Mrs. Hartwell, la cocinera jefe, una mujer de 70 años cuyos ojos se habían vuelto lechosos con la edad, pero cuyas manos aún se movían con precisión cuando preparaba comida con dedicación. Mrs. Hartwell era la matriarca del mundo de sirvientes, la mujer que conocía cada secreto, cada susurro, cada verdad que había sido confiada u observada a través de sus 50 años trabajando en propiedades. Emily se sentó con ella antes de comenzar el trabajo diario y sin preámbulo, sin ceremonia que pudiera rendir poder a aquellos que oyeron después. Comenzó a hacer preguntas que jamás había hecho antes en voz alta, preguntas sobre las comidas que eran servidas a los niños, sobre las cantidades de comida que llegaban a su habitación, sobre cómo era posible que niños supuestamente bien cuidados tuvieran las apariencias que tenían, esa delgadez que nadie estaba diciendo, pero que todos conseguían ver. Parecido a alivio profundo,
como si finalmente alguien estuviera diciendo lo que todos sabían, y comenzó a contar su propia historia guardada, una historia que había mantenido en silencio porque era su trabajo mantener silencio, porque cuestionar a la autoridad significaba despido, porque los sirvientes no tenían derechos que los propietarios estuvieran obligados a respetar, pero que había anhelado compartir con alguien que finalmente estuviera preguntando, que finalmente no consiguiera ya ignorar. La historia era que las comidas que ella preparaba para los gemelos, comidas nutritivas que ella propia había perfeccionado durante décadas, comidas adecuadas para niños en crecimiento, generosas, llenas de nutrientes y amor, nunca llegaban a las habitaciones de los niños intactas como habían sido preparadas. En su lugar eran removidas por una mujer que Mrs. Hartwell había visto claramente, una mujer que había reconocido como Millicent Benton, que era supuesta ser la supervisora de niños oficial, pero que en realidad era poco más que la lacaya de Lady Beatrice, una mujer que despreciaba a los gemelos por razones que nadie había articulado con claridad, pero que era visible en cada gesto, cada palabra cortante que pronunciaba. Mrs. Hartwell había intentado cuestionar eso una vez, meses atrás, cuando había encontrado una bandeja intacta retornando de la sala de niños y había sido reprendida severamente por Lady Beatrice en privado. Había sido convocada a un despacho e informada de que cuestionar no era su papel, que su trabajo era cocinar, no supervisar, que si ella continuaba metiendo la nariz en asuntos que no le concernían, sería removida de la propiedad, y nadie en todo el condado contrataría a una mujer de su edad que había sido despedida por insubordinación. Forma que ahora parecía tener 20 años más que su edad real. Cuando Emily oyó esto, su ira encontró un foco aún más claro, aún más nítido y sagrado, y ella comenzó una investigación que llevó a descubrimiento tras descubrimiento, cada una revelando una capa más profunda de negligencia sistematizada, cada una mostrando un patrón que había sido tan cuidadosamente construido que parecía parte de la estructura normal de la propiedad. Había cartas, cientos de ellas, que habían sido guardadas en un baúl cerrado que Emily encontró a través de exploración cuidadosa, cartas que Lady Beatrice había interceptado deliberadamente, cartas que Edmund había escrito para sus hijos durante sus frecuentes períodos de ausencia, esas ausencias que él pensaba que eran períodos de reparación después de la negligencia. Cartas que deberían haberlos ayudado a sentirse amados. Cartas que contaban historias de cómo él estaba pensando en ellos, que expresaban remordimiento profundo por su ausencia, cartas que expresaban promesas de futuros mejores, cartas que nunca llegaron a las habitaciones de los niños porque se había decidido que ellos no merecían tal consuelo. Había también registros meticulosos, libros de cuentas que mostraban cantidades generosas siendo asignadas para el bienestar de los niños. Cantidades que nunca realmente llegaban a sus habitaciones como habían sido designadas. Cantidades que desaparecían en explicaciones vagas sobre educación especial, sobre necesidades médicas que nunca realmente ocurrían, sobre disciplina que no existía mientras los niños continuaban sufriendo. Y había la cuestión de los juguetes, regalos que Edmund había enviado en cumpleaños, regalos que habían sido cuidadosamente removidos porque Lady Beatrice había decidido que los juguetes eran distracciones perjudiciales al desarrollo de carácter, que los niños necesitaban austeridad y disciplina severa, que la alegría era algo que podía ser ganada solo a través del sufrimiento. Todo esto fue descubierto en el espacio de 48 horas, durante las cuales Emily no durmió, durante las cuales ella sistemática y cuidadosamente recogió evidencias, documentó hallazgos en un cuadernillo que había conseguido comprar,
Habló con cada miembro del staff que había sido testigo de alguna parte de la verdad, convenciéndolos a través de una combinación de compasión genuina y la visible amenaza de que si ellos continuaban callados, serían cómplices en lo que probablemente sería la muerte lenta de los niños que todos conocían. ¿Qué estaban sufriendo? Ella preparó comidas extra en sus propias horas libres y noches, comidas que ella misma había comprado con su propio salario miserable, comidas que ella llevaba secretamente a sus habitaciones durante la noche cuando la propiedad dormía. Ella limpió sus habitaciones con ternura especial que iba más allá de lo que su trabajo exigía. Con cuidado que parecía amoroso y maternal, ella les arregló el pelo con gentileza que era en casi materna. Ella les leyó historias por la noche, esas historias de ciudades donde los niños no pasaban hambre, donde los niños eran amados genuinamente, donde los niños tenían futuro esperanzador. Ella fue presencia constante que no pedía nada a cambio aparte del privilegio de estar allí, que estaba allí porque quería estar, porque había decidido que esto era lo que importaba verdaderamente en esa vida. Y cuando Lady Beatrice vio a Emily haciendo esto abiertamente, cuando Millicent Benton relató esa insubordinación clara al jefe de personal, cuando comenzó a ser evidente que Emily había dejado su lugar de invisibilidad, que se había rehusado a continuar conformando, que había decidido que su silencio no era más un precio que conseguía pagar, las reacciones fueron exactamente lo que Emily había esperado. Lady Beatrice había convocado a Emily a su despacho, ese despacho imponente, donde las paredes estaban forradas con libros antiguos que nadie realmente leía, pero que supuestamente indicaban educación y autoridad. Y le había explicado de forma fría que Emily había excedido su autoridad. Había sido encontrada ofreciendo comida extra a los niños sin permiso. Había sido encontrada indisponiendo a los niños a través de su presencia constante y amorosa, y que por lo tanto tenía una semana para encontrar nuevo empleo o sería removida de la propiedad sin referencia. Emily había permanecido silenciosa durante esa reprimenda, había aceptado esas palabras con la misma pasividad que siempre había demostrado, y había dejado el despacho de forma que Lady Beatrice había comenzado a calmarse. Había comenzado a creer que la amenaza había sido suficiente para quebrar la rebelión. Él había llegado tarde, había dejado sus maletas en el vestíbulo para que los sirvientes removieran, y estaba subiendo las escaleras hacia sus aposentos cuando oyó una voz que lo hizo detenerse completamente. Era la voz de Charles, viniendo de algún lugar debajo, una voz que decía yo no puedo, está tan vacío», una voz quebrada que sonaba como desesperación pura. Edmund descendió las escaleras que conducían al mundo inferior de Blackwood y encontró a Emily ayudando a Charles a comer sopa caliente, mientras Catherine dormía a su lado. Edmund entró en la habitación y Emily se levantó, sus ojos encontrando los de él en un momento absolutamente denso. «Señor», dijo Emily, «los niños han estado pasando hambre. Hay evidencias, hay cartas que nunca llegaron. Hay cuentas que nunca fueron pagadas correctamente. Hay alguien que le prometió a usted que cuidaría de ellos y no lo hizo». Edmund inició una investigación minuciosa e implacable que duraría días enteros, de revelación tras revelación, que chocaría a la propiedad entera hasta sus cimientos. Descubrió que había cantidades significantes de dinero desviadas para cuentas privadas de Lady Beatrice a través de transferencias bancarias meticulosamente documentadas en registros oficiales que él verificó personalmente. Descubrió que no era solo negligencia simple, era robo y conspiración deliberados, planeados y ejecutados con frialdad calculada.
Descubrió también que Millicent Benton había sido su instrumento en esta crueldad, habiendo recibido dinero extra por su vigilancia particularmente severa. Lady Beatrice, cuando finalmente fue confrontada, confesó todo con un colapso emocional completo, revelando celos profundos de décadas y creencia distorsionada de que separando a Edmund de sus hijos, lo protegería de más dolor futuro, revelando también ira no procesada por la muerte de su propia hija en un accidente. Edmund expulsó a Lady Beatrice de la propiedad esa misma noche, mandando remover sus pertenencias personales sin ceremonia. Canceló su matrimonio con Victoria Thorne, después de exponer personalmente las crueldades que había cometido contra los niños, y entregó a Millicent Benton al magistrado para investigación criminal. La propiedad entera sabía que Emily había valientemente revelado la verdad cuando eso era más peligroso posible, cuando podría haberle costado todo. 6 meses después, en un momento que parecía simple pero era profundamente significativo, Edmund le propuso matrimonio en el jardín, donde ella estaba plantando flores con los gemelos, sus dedos sucios de tierra roja, su cabello finalmente suelto de los moños apretados, riendo genuinamente por primera vez. Puso el anillo de su madre en su dedo y preguntó si se casaría con él, no por propiedad o por conveniencia social, sino porque la amaba con todo su ser. Edmund pasaba 2 horas cada tarde con los gemelos, presente verdaderamente. Emily, que había comenzado invisible, se había convertido en el corazón visible de la propiedad, la persona en torno a la cual todo giraba, cuyo amor había transformado todo. Esperamos sinceramente que ella haya tocado tu corazón de la forma que tocó el nuestro mientras la creábamos para ti, que te haya hecho pensar en todas las personas invisibles en tu propio mundo que necesitan desesperadamente ser vistas y reconocidas, que necesitan de alguien que finalmente diga su verdad en voz alta sin miedo. Nos gustaría mucho oír tus pensamientos en este momento crucial e importante. Déjanos un comentario generoso diciendo de dónde nos estás oyendo en este momento. ¿Cuál parte de esta historia te tocó más profundamente? Si crees que una persona puede realmente hacer la diferencia en el mundo, incluso cuando parece invisible, cuando parece imposible, cuando el mundo entero parece estar contra ti. Si te gustó verdaderamente esta historia de Emily, Charles y Catherine, y de la transformación extraordinaria de Edmund Langley, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que puedas oír historias como esta cada día, historias que restauran tu fe en la humanidad, historias que muestran que el amor verdadero existe, que la valentía verdadera existe, que la redención es siempre posible. Déjanos un like también, porque tus likes nos ayudan enormemente a continuar trayendo historias de redención y amor y transformación a ti. Porque cada like es una persona que entendió el mensaje profundo, que reconoció la importancia de ver a aquellos que son invisibles. Muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y por dar tu tiempo precioso para esta jornada emocional que esperamos haya dejado tu corazón en mejor lugar de lo que estaba antes. Nos vemos en la próxima historia, aquí en Destinos Cruzados, donde continuaremos trayéndote los romances más conmovedores, las historias de amor más profundas, las narrativas que recuerdan por qué vale la pena creer en redención, en segundas oportunidades, en el poder infinito del amor verdadero. La propiedad que una vez respiraba tristeza y mentira en cada pasillo, ahora pulsaba con vida auténtica y alegría genuina que no podía ser negada. Los sirvientes, antes viviendo bajo un régimen de silencio opresivo absoluto, comenzaron a hablar libremente sobre sus vidas, sus esperanzas, sus sueños personales que habían mantenido enterrados. Los niños,
Anteriormente encogidos de miedo e inseguridad, comenzaron a jugar y reír de forma despreocupada y natural, explorando el mundo con curiosidad infantil renovada. Hardwell frecuentemente decía a los otros sirvientes que había sido testigo de un milagro completo en Blackwood Manor. Un verdadero milagro ejecutado, no por magia o intervención divina espectacular, sino por la valentía simple de una mujer que rehusó ser invisible cuando eso importaba absolutamente. Edmund, en reconocimiento completo a su sufrimiento silencioso durante todos esos años de servidumbre, le había aumentado el salario generosamente, de forma que ella podría finalmente vivir con la dignidad completa que merecía desde hacía tanto tiempo. Los gemelos, Charles y Catherine, florecen de formas que sorprenden a todos los que los conocieron antes. Su risa, antes tan rara que casi nadie recordaba su sonido genuino, ahora resonaba a través de Blackwood como música celestial refrescante. Ellos desarrollan amistades genuinas con hijos de otras familias en la región, invitados a fiestas y eventos sociales donde son celebrados y apreciados por sus cualidades personales reales. El cambio en sus apariencias físicas es dramático e innegable. Ganan peso saludable gradualmente, sus rostros se vuelven sonrosados y radiantes, llenos de energía infantil apropiada y vitalidad renovada. Sus hermanos gemelos difícilmente se separan de su lado protector, compitiendo por oportunidades genuinas de ayudarla en cada pequeña tarea doméstica. Ella documenta meticulosamente los pequeños triunfos diarios, la primera sonrisa genuina de Charles después de semanas de mutismo, el momento en que Catherine pregunta por qué nadie había notado que los niños tenían hambre antes. Mujeres que lo veían como un partido inadecuado para la viudez, ahora lo respetan profundamente. La historia de cómo su familia fue salvada por una criada valiente se esparce a través de toda la región. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, deja un like también. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia en Destinos Cruzados. La propiedad que antes respiraba tristeza y mentira en cada pasillo, ahora pulsaba con vida auténtica y alegría genuina. Los sirvientes, antes viviendo bajo un régimen de silencio opresivo absoluto, comenzaron a hablar libremente sobre sus vidas y esperanzas. Edmund, el hombre que se había perdido completamente en su luto devastador, reencontró razones verdaderas para despertar feliz cada mañana. Su promoción a supervisora de cocina fue solo el comienzo de su renovación personal profunda. Su risa, antes tan rara que casi nadie recordaba su sonido genuino, ahora resonaba a través de Blackwood como música celestial refrescante. Ellos desarrollan amistades genuinas con hijos de otras familias en la región, invitados a fiestas y eventos sociales donde son celebrados y apreciados por sus cualidades personales reales. El cambio en sus apariencias físicas es dramático e innegable. Ganan peso saludable gradualmente, sus rostros se vuelven sonrosados y radiantes, llenos de energía infantil apropiada y vitalidad renovada. La pequeña Catherine, hija de Edmund y Emily, crece rodeada por el amor y la atención de toda una familia recompuesta sinceramente. Sus hermanos gemelos difícilmente se separan de su lado protector, compitiendo por oportunidades genuinas de ayudarla en cada pequeña tarea doméstica importante. Edmund pasa horas enseñando a sus hijos sobre la propiedad, sobre el liderazgo responsable, sobre el valor de ver a aquellos que trabajan para ti. Sus entradas reflejan a una mujer que finalmente comprende su propio valor personal intrínseco. Ella documenta meticulosamente los pequeños triunfos diarios. La reputación de Edmund en la región se transforma completamente y para mejor. Hombres que lo conocían como un hombre frío y distante, ahora lo ven como un modelo genuino de paternidad, dedicada y amor familiar profundo.
Mujeres que lo veían como un partido inadecuado para la viudez, ahora lo respetan profundamente y genuinamente. La historia de cómo su familia fue salvada por una criada valiente se esparce a través de toda la región, inspirando a otros a examinar sus propias conciencias, sus propias negligencias silenciosas. La historia se vuelve legendaria entre las familias, una narrativa de redención que trasciende clase social. El poder de una persona para hacer la diferencia es el tema central que resuena a través de Blackwood Manor por las próximas generaciones de familias que viven allí. Cuando la hija de Emily, esa Catherine, nombrada en honor al pasado, crece, ella hereda la determinación de su madre. Ella se convierte en defensora de los desamparados en su propia comunidad, continuando el legado de su amor verdadero. Sus hijos crecen para ser personas compasivas y bondadosas, que nunca olvidan de dónde vinieron y cómo fueron salvados. Ellos honran a Emily y a Mrs. Hartwell regularmente en sus vidas. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal para más historias. Deja un like también. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia en Destinos Cruzados. Y de las vidas de aquellos que en ella vivían, lo que comenzó como un acto solitario de valentía de una mujer invisible, se convirtió en un movimiento completo de cambio social y personal que afectaría a generaciones futuras de forma profunda e indeleble. Permitido que tales injusticias ocurrieran sin su detección o intervención personal. Él pasó horas enteras en reflexión, frecuentemente andando solitariamente por los jardines de Blackwood, repensando sus elecciones y sus negligencias anteriores. Esa comprensión lo llevó a una transformación personal radical, donde comenzó a cuestionar todas sus prioridades y valores fundamentales. Ella trabajó al lado de Edmund para crear un nuevo código de conducta para todo el equipo de sirvientes, garantizando que ningún niño jamás sufriera negligencia o abuso nuevamente. Edmund apoyó plenamente cada una de sus iniciativas, proporcionando los recursos necesarios para implementar sus visiones transformadoras. Podían tener conversaciones animadas en los momentos de pausa, sin ser reprendidos por insubordinación. Ella entrenó personalmente al nuevo equipo de cocina, según sus propios valores de excelencia y dignidad, garantizando que cada comida fuese preparada con cuidado y respeto. Los sirvientes que trabajaban bajo su supervisión ganaban mejores salarios y recibían un trato respetuoso que jamás habían experimentado antes en sus vidas. Los gemelos, Charles y Catherine, crecieron en una atmósfera completamente diferente de la que habían experimentado durante esos primeros años traumáticos. Con Emily como madre amorosa y Edmund como padre finalmente presente, ellos desarrollaron confianza en sí mismos y en el mundo a su alrededor. Charles se desarrolla en un joven responsable y compasivo que hereda la empresa de su padre, pero insiste en reformarla con base en principios éticos y justos. Catherine crece para ser una mujer educada y articulada que se vuelve conocida en toda la región por su trabajo en caridad y asistencia social. Ellos honran a Emily regularmente, reconociéndola públicamente como la mujer que salvó no solo sus vidas, sino también el alma de su familia. Cuando pequeña, ella frecuentemente pregunta a Emily sobre su vida anterior en Blackwood, sobre cómo era ser invisible, cómo era robada comida de la cocina para alimentar a los niños hambrientos. Emily responde a esas preguntas con honestidad, enseñando a su hija desde temprano sobre injusticia, valentía y la responsabilidad de usar su posición para proteger a los vulnerables. Conforme los años pasan, la reputación de Blackwood Manor cambia completamente. De una propiedad conocida por la frialdad y por el control severo, se vuelve conocida como un lugar de compasión, equidad
y progreso genuino. Personas de otras propiedades vienen a ver cómo Edmund y Emily consiguieron crear un funcionamiento tan diferente. Otros permanecen ciegos a los cambios necesarios, presos en viejos hábitos de privilegio y negligencia. Pero el impacto de Blackwood es innegable y duradero. Él habría pasado el resto de su vida como un hombre vacío, poseyendo riqueza material, pero completamente pobre en espíritu y relaciones genuinas. Esperamos sinceramente que las lecciones aprendidas por Edmund, Emily, Charles, Catherine y todos los que viven en Blackwood Manor toquen sus propios corazones y lo inspiren a considerar a aquellos que son invisibles en sus propias vidas. Nos gustaría mucho oír tus pensamientos y tus propios ejemplos de valentía y compasión, dejando un comentario generoso. Si disfrutó de esta jornada emotiva, por favor considere suscribirse a nuestro canal para oír historias similares que celebran la redención humana. No se olvide de dejar un like generoso también, porque sus likes nos ayudan inmensamente a continuar creando contenido que toca corazones y transforma perspectivas. Muchas gracias por invertir su tiempo precioso con nosotros en esta jornada emocional profunda. Nos vemos en la próxima historia aquí en Destinos Cruzados, donde continuaremos compartiendo narrativas que recuerdan nuestra humanidad y el poder infinito del amor verdadero. La historia de Blackwood Manor se volvió legendaria no solo como narrativa de amor y redención, sino como testimonio del poder transformador, de la valentía humana y de la compasión genuina. A través de los años, diversos libros fueron escritos sobre los eventos que ocurrieron en esa propiedad, cada uno enfocando en diferentes aspectos de esa saga extraordinaria de injusticia descubierta y transformación radical. Modestamente, cuando individuos valientes se rehusaban a aceptar el status quo, consistentemente aplicados a lo largo del tiempo. Los hijos de Edmund frecuentemente conversaban entre sí sobre cómo su padre había sido completamente transformado por el amor verdadero y por la presencia de una mujer extraordinaria en su vida. Ellos heredan no solo su riqueza material, sino principalmente su riqueza espiritual y moral, su compromiso con la justicia y la equidad. El matrimonio de Edmund y Emily sirve como modelo de cómo las relaciones genuinas pueden ser construidas sobre cimientos de respeto mutuo profundo, gratitud sincera y amor que trasciende barreras sociales y de clase que normalmente dividen a personas en sociedades jerárquicas. Sus hijos e hijos de los hijos continúan visitando regularmente las tumbas de Emily y Edmund en Blackwood, honrando no solo sus memorias, sino también todo lo que representaron en términos de posibilidad humana para el cambio y la redención. Los jardines que una vez fueron símbolo de control severo fueron transformados en espacios de belleza libre y alegría. Las habitaciones que una vez fueron heladas y opresivas ahora irradian calor y acogimiento genuino. Esperamos sinceramente que esta narrativa haya inspirado a considerar a las personas invisibles en sus propias vidas. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos sobre esta historia y sobre cómo puedes hacer una diferencia en la vida de alguien cercano a ti. Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias que celebran la bondad humana y el poder transformador del amor verdadero. Deja un like si esta historia tocó tu corazón. Gracias por estar aquí con nosotros en Destinos Cruzados, siempre trayendo historias que cambian corazones y transforman perspectivas sobre la vida y las relaciones humanas genuinas. Vemos un espejo reflejando la propia estructura de la sociedad británica del siglo XIX y sus problemas fundamentales de clase, poder e invisibilidad social. Acción genuinamente transformadora.
La transformación que ocurrió en Blackwood no fue instantánea o milagrosa en el sentido sobrenatural. Fue resultado de acción consistente, valentía personal y disposición de dos personas valientes para desafiar estructuras establecidas de poder e injusticia que habían permanecido sin cuestionar durante siglos. Ella no escribió libros sobre sus experiencias o fue celebrada en publicaciones de la época como heroína social. Ella simplemente vivió su vida de la mejor forma que podía, criando hijos con valores de bondad e integridad, trabajando para implementar cambios duraderos en Blackwood Manor. Sus hijos crearon fundaciones de caridad que ayudaron a miles de niños vulnerables. Sus nietos continuaron ese trabajo con dedicación renovada. Sus bisnietos expandieron esas iniciativas a través de continentes, sino en conexiones genuinas con personas que amaba. Cuando Edmund finalmente falleció a los 73 años, su muerte fue marcada no solo por su familia, sino por cientos de personas cuyas vidas había tocado a través de sus obras de caridad y su ejemplo de liderazgo compasivo. Cuando finalmente falleció a los 81 años, su muerte fue marcada como el fin de una era en Blackwood Manor. La historia de Emily y Edmund no es una historia única. Tal era la estructura opresiva de la sociedad británica del siglo XIX que muchas mujeres invisibles en muchas propiedades tuvieron experiencias similares. Pero pocas tuvieron la valentía de hablar tan claramente o hombres poderosos dispuestos a oír y actuar como Edmund. El significado duradero de Blackwood Manor es que demuestra que incluso dentro de estructuras rígidas de poder y clase, individuos valientes pueden efectuar cambios significativos a través de acciones decididas basadas en compasión genuina y valentía moral. Muchas veces son aquellos que nadie ve los que ven con mayor claridad que aquellos que todos observan constantemente. La responsabilidad de aquellos que consiguen ser vistos es usar esa visibilidad para proteger y elevar a aquellos que no consiguen. Transformación que Emily inició ese día cuando rehusó ser invisible. Deja un comentario generoso compartiendo cómo esta historia te impactó personalmente. Suscríbete a nuestro canal para recibir más narrativas que exploran la profundidad de la experiencia humana. Deja un like para ayudarnos a alcanzar a más personas con mensajes de esperanza y transformación. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en Destinos Cruzados. Reflexión final y herencia duradera. La historia de Blackwood Manor es más que un cuento de amor y redención. Es un testimonio del poder de la valentía humana y de la compasión genuina en transformar no solo una vida individual, sino toda una comunidad y estructura social. Emily Hartwell, a través de sus actos simples pero valientes, demostró que incluso aquellos considerados invisibles por la sociedad pueden efectuar cambios profundos y duraderos. Sus hijos heredaron no solo sus tierras y propiedades, sino principalmente sus valores transformados de compasión, responsabilidad social e integridad personal. La hija de Edmund y Emily continúa el legado de compasión a través de sus acciones y elecciones de vida. Cuando joven adulta, ella elige dedicarse a la educación de niños menos afortunados, implementando programas innovadores que son adoptados en otras propiedades. Sus palabras tocan a generaciones subsecuentes, recordándolas que la invisibilidad social no implica falta de valor o capacidad de acción significativa. Cuando Edmund finalmente muere a los 73 años, su muerte es marcada no solo por su familia inmediata, sino por cientos de personas cuyas vidas él había tocado a través de sus obras de caridad y su ejemplo de liderazgo transformado. Cuando finalmente fallece a los 81 años, su muerte es celebrada como el fin de una era extraordinaria en Blackwood Manor.
El legado de Blackwood Manor inspira a generaciones futuras a considerar a aquellos invisibles en sus propias comunidades y a actuar con valentía para defender la justicia y la dignidad humana. Nos vemos en destinos cruzados.